En el Perú sube todo menos los sueldos. Gracias a una reciente publicación del INEI se pudo determinar que en el Perú la inflación subió un 8,62%, la cifra más alta en los últimos 10 años. Esto gracias a muchos factores nacionales como internacionales. A pesar de las proyecciones de la reducción de la inflación para este año 2022, la guerra Rusia-Ucrania tumbó todo lo previsto. De igual manera, la pobreza y el desempleo son dos factores que no podemos dejar de mencionar. Según el INEI, el 26% de los peruanos son pobres. En otras palabras, uno de cada cuatro peruanos viven en la pobreza. A pesar del crecimiento económico del año 2022 respecto al 2021, estos no pudieron ser reflejados en la reducción de la pobreza. Sin embargo, podemos decir con orgullo que el desempleo en nuestro país tan solo es de un 6,8%, 3,5% puntos porcentuales menos respecto al año anterior. Este buen resultado estuvo explicado por la creación de nuevos puestos de trabajo en este nuevo año. A pesar de ello, el PIB per cápita, que suele ser un buen indicador de los niveles de vida en nuestro país, apenas llegó a 5.695 euros, con el cual ocupa el puesto 94 de la tabla. Con esto se considera que los ciudadanos peruanos tienen un nivel de vida muy bajo. Empezamos en 3, 2, 1. Bueno, ahora hablaremos sobre proyecciones futuras del PBI, de la pobreza, de la inflación y del desempleo en nuestro país. Bueno, actualmente nos encontramos en una crisis global. Las proyecciones de crecimiento se han ido revisando y todo se estima que esto se dé a la baja. Se espera que la economía mundial crezca a la mitad de lo que creció en el año 2021. En nuestro lado, el Ministerio de Economías y Finanzas, el MEF, estimó que aún se espera que haya un crecimiento económico del 3,6%. Sin embargo, en el mes de julio, el BCR dijo que la proyección del PBI pasó de un 3,2% a un 3,1%. Dentro de la proyección futura de la inflación, para 2022 se espera que la inflación se ubique en un 6,4%, debido al incremento de los precios de bienes importados y a conflictos externos como las guerras, ¿no? Como la guerra entre Rusia y Ucrania. A fines de 2023 dice que esta inflación se posicionaría en un 2,5%. Sin embargo, esto está sujeto, esta es una estimación, puesto que muchas cosas pueden pasar en ese transcurso de tiempo. Agregándole todo esto a la inflación, recientemente se conoció que la inflación en Estados Unidos creció un 9,1% anual. Es una de las cifras más altas en 40 años, lo que implicaría que el Banco Central de Estados Unidos endurezca sus políticas monetarias y aumente las tasas de intereses, lo que a su vez generará una mayor demanda frente al dólar y los precios aumentarían. Bueno, ahora vemos gráficos sobre la inflación, sobre todo desde el periodo de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ha habido altos costes de energía, cuellos de botella en el comercio internacional y confinamientos en China, ¿no? Que también nos afectan, ¿no? Como podemos ver en los gráficos en la parte derecha, si buscamos el de enero del 2022, vemos que la inflación sube porque fue ya más o menos el inicio entre la guerra de Rusia y Ucrania, sobre todo en el consumo de gas y petróleo. Ahora hablaremos de pobreza. La consultora peruana Macroconsult enfatizó que si bien la pobreza se ha reducido en el año 2022 y 2021, la tasa alcanzada es poco más del 25%. En el año 2020, gracias a la pandemia, la pobreza tuvo un 30%. Pero bueno, en 2021 el rebrote económico no fue suficiente para devolver la capacidad de gasto a los hogares y permitir que muchas personas salgan de la pobreza. Según estimaciones, con el ritmo de crecimiento que actualmente tiene nuestro país, para el año 2022 la pobreza podría ubicarse en un 27,5%. Y en 2023 esta cifra apenas caería algunas centésimas. Como podemos ver en el gráfico, la línea negra es el nivel de pobreza. En el año 2020 aumentó demasiado, se estabilizó un poco en el 2021, pero con la reciente crisis y la suba de los precios, pareciera que vuelve a aumentar. Ahora, hablemos del desempleo en nuestro país y una proyección futura.
Nuestro país registrará el desempleo menor al promedio en Latinoamérica en los últimos 4 años a partir de 2023, es decir, es una proyección buena. Porque la proyección en América pasa del 7,9% hacia arriba. Pero nuestro país, por ejemplo, en el año 2023 tendrá un desempleo del 7,4%, en el 2024 7,2%, en el 2025 7,1% y en el 26 6,9% de desempleo a nivel nacional. Claro que estas son estimaciones y esperemos que sí, que se cumplan. Factores externos que pueden afectar la economía de un país: la subida de precio del petróleo, conflictos entre países y la caída de bolsa de valores, entre otros. La coyuntura global nos hace a los países subdesarrollados muy susceptibles, ya que nuestra economía depende de esta estabilidad económica de los grandes países, como Estados Unidos, China, Rusia, entre otros. Si bien recordemos, la economía peruana es abierta, puesto que la inversión y el crecimiento se vuelve altamente dependiente de las condiciones externas y estamos expuestos a los vaivenes de la economía internacional. La economía peruana exporta principalmente productos tradicionales e importa insumos para su industria. Un claro ejemplo externo es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que fue a nivel internacional, ya que éstas han producido diversos efectos a nivel escala global. Uno de ellos ha sido el alza de precios de insumos como el carbón, el aluminio, entre otros. Esto impactó al Perú por estos elevados precios de estos insumos, además de que el Perú es importador neto del petróleo crudo y el trigo. Estos elevados precios significan un aumento en los costos de los diversos industrias y mercados, y no es de esperar, ya que los precios sigan aumentando, ya que las sanciones aplicadas a Rusia por Estados Unidos anunció tajantemente la prohibición de las importaciones del petróleo y el gas natural. Como país creo que le falta un poco avanzar porque en crecimiento van bien. Si mal no recuerdo, en el 2020-2019, con respecto a la pandemia, fue uno de los países que dio un salto en cuanto al crecimiento económico, pero fue de un 13 punto y algo, creo. Entonces, en cambio, Chile fue un 5 punto y tanto. Entonces, quizás haría falta más profundizar el tema de tratados. Creo que no tienen tratados de libre comercio con China, por ejemplo, o invertir más en ese sector. Eh, a modo personal, creo que pueden explotar mucho más ciertas falencias que tienen como nivel económico para potenciarlo, para poder subsistir y invertir de mejor forma. Bueno, ahora vamos a ver posibles soluciones a futuro. Como primer paso se plantea la renuncia o vacancia del presidente Castillo, pues una persona que ha demostrado una poca o nula capacidad de gestión, un sentido alejado de la realidad, a la vez que tiene procesos de investigación por corrupción. Sabemos que la inversión se ha visto frenada, lo cual significa que el nivel de empleos también se ha visto frenado, pues si no hay inversión no se generan nuevos puestos de trabajo. Esto significa que el PBI también se va a ver afectado. Actualmente el impuesto a la renta es de 29,5%. En el método de pago 1, cada 4 años se compensa las pérdidas operativas restando el 100% del impuesto a la renta por un periodo de 4 años, lo que significa que dando un pago real por año del 22,1%. En el método de pago 2 tenemos que cada año se descuenta por pérdidas operativas el 50%, dando un pago real por año del 14,8%. Una posible solución es agregar estos dos métodos de pago a aquellas empresas que sean del tipo transformativo y no solo del tipo extractivo, lo cual significa que cada 3 años, por compensación por pérdidas operativas, se les descontaría el 100% del impuesto a la renta, dando así un pago real de impuestos por año del 19,7%, a la vez que se puede dar el siguiente método de pago, que sería que cada año se le dé un descuento por pérdidas operativas del 60%, dando un pago real por año del 11,8%. Esta no solo sería una solución a corto plazo, sino también a largo plazo, pues lo que generaría serían muchos puestos de trabajo, a la vez que una industrialización del país.
Esto sería algo nuevo, hay algo innovador. Y bueno, espero te haya gustado. Hasta la próxima.